Hola, mi nombre es Cecilia Clarisa Márquez García y el día de hoy les voy a hablar sobre el doctor James Tyler Kane. Kane es considerado el padre de la homeopatía unicista moderna. Nació en Goodhue, Nueva York, el 31 de marzo de 1849. Fue el hijo de Stephen Kane y Caroline Taylor. Fue un médico y profesor de anatomía distinguido. A su vez también fue un médico estadounidense recordado por crear el repertorio más utilizado en la historia de la homeopatía. Murió el 5 de junio de 1916 en su casa de campo en Montana, debido a una bronquitis complicada con glomerulonefritis. En cuanto a su trayectoria profesional, estudió primaria y secundaria en su lugar de origen y la universidad la estudió en la Universidad Madison, Hamilton, Nueva York, la que ahora es la Universidad Colgate. Ahí estudió medicina y se graduó en 1879. Posteriormente se formó en la medicina ecléctica, que era la medicina de su época, en el Eclectic Medical Institute en Cincinnati, Ohio. Posteriormente, de 1877 a 1878, fue profesor de anatomía en el American Medical College. Renuncia a la Asociación Médica Nacional Ecléctica en 1879 y de 1881 a 1883 forma parte de la cátedra de anatomía en el Homeopathic Medical College de Missouri. Posteriormente, en 1883 a 1888, pues fue profesor de la materia médica. En 1895 va a enviudar por segunda vez y pues se va a apoyar en las enseñanzas pues de la homeopatía, pero pues de las ideas de Emanuel Swedenborg. En 1900 es nombrado decano en el Dunbar Homeopathic Medical College en Chicago, y en 1905 pues lo nombran también decano del Hahnemann Homeopathic Medical College. Como les mencioné, él primero pues fue un médico ecléctico, es decir, que pues ejercía la medicina de su época y pues no, inicialmente pues la verdad es que no creía en la homeopatía. Sin embargo, fue a raíz de que en 1878 su segunda esposa enfermó gravemente. Ken intentó curarla pues con todos sus conocimientos. Sin embargo, pues falló y ella seguía empeorando. Finalmente, pues aceptó pues llamar al doctor Richard Pellan, que era un homeópata. Pues observó a la paciente, disolvió unos gránulos de la quesis en agua y se los dio. La verdad es que Ken pues no creía en esto, sino lo hizo más porque a petición de su esposa y como una alternativa porque ya no encontraban pues qué hacer. Y pues para su sorpresa, su esposa se recuperó rápidamente, lo cual pues impactó quizá su ego y pues le dio curiosidad pues de conocer esta práctica, que pues incluso renunció a su práctica anterior y pues se dedicó a estudiar el organón de Hahnemann. Una vez ya pues que se metió al mundo de la homeopatía, pues dentro de sus aportaciones está principalmente el repertorio de la materia médica homeopática. Este fue publicado en 1897 y pues básicamente es un índice gigante de síntomas. Si bien destaca la jerarquización de síntomas, ya que enseñó que no todos los síntomas valen lo mismo. Incluso pues estableció una pirámide entre las cuales pues él considera que los síntomas más importantes son los mentales o los emocionales, en donde pues destacan la voluntad, el entendimiento y pues la memoria. En segundo lugar pues están los síntomas generales, que pues ya son como las reacciones que pueden tener pues ya sea el clima, a la comida, al sueño. También pues aquí se encuentra como pues sí, la manera en que se manifiestan de forma general los síntomas o lo que puede generar síntomas pues en todo el sistema. También pues se encuentra como lo que pueden agravar al paciente o mejorar.
Y pues finalmente pues tenemos los síntomas particulares. Estos ya son un poco más de tipo pues orgánico y pues está enfocado más en como en lo específico o qué es lo que caracteriza o por así decirlo como el padecimiento que pues más causa molestias o el padecimiento actual, incluso por una manera de llamarlo, pues pueden destacar incluso como un dolor en un dedo, la tos, etcétera. Son aquellos síntomas que pues van a caracterizar o van a causar como tal la molestia y pues van a servir para cruzar los síntomas del paciente, como pues ya teniendo como todos estos síntomas, poder como como relacionarlos y pues a su vez encontrar los remedios que pues cubran todos estos síntomas. Su segunda aportación pues fue la filosofía homeopática. Esta se publicó en 1900 y pues básicamente es una lectura obligada para entender la fuerza vital desde una perspectiva un poco más espiritual y profunda que la puramente clínica, en donde pues se toma en cuenta más como los pensamientos o la parte mental del paciente. Aquí, pues, que va a explicar su teoría, que dice que la enfermedad es un desorden de la fuerza vital, la importancia de los síntomas mentales y por qué usar potencias altas. Él usaba pues potencias, pues la verdad muy altas, desde la 200 centesimal y pues de ahí para arriba, ¿no? Y también es aquí donde se habló de las famosas 12 observaciones, que pues básicamente habla del pronóstico del paciente. También se le consideró como el homeópata de alta potencia, ya que Ken comenzó a practicar con potencias bajas, pero la verdad es que no quedaba satisfecho. Entonces más tarde decidió probar la potencia a la 30 centesimal mediante que decidió preparar a la potencia 30 centesimal podofilio siguiendo el método de Hahnemann. El doctor Ken introdujo la doctrina de las series en grados, es decir, de que va a ir aumentando pues las potencias. Esto en el tratamiento de enfermedades crónicas. A su vez también descubrió que una sola potencia no era suficiente en casos crónicos, aunque generalmente era suficiente para enfermedades agudas. Es decir, que la serie en grados pues está un poquito más enfocada como a enfermedades crónicas en las cuales pues se tiene que ir aumentando quizá las potencias. Y en cuanto a las 12 observaciones, pues básicamente es una guía para interpretar la reacción del paciente después de tomar el remedio. Esto va a estar basado en la administración de dosis únicas y espaciadas de un solo medicamento. Su objetivo es enseñar al médico en qué momento esperar y observar y cuándo es necesario repetir las dosis. En la presente diapositiva tenemos las 12 observaciones de Ken, que como les decía, básicamente se enfoca como en la manera en la que el paciente reacciona al prescribirle el medicamento. También se conoce como observaciones pronósticas. Y pues, por ejemplo, en la primera observación hay una prolongada agravación y un aniquilamiento final del enfermo. Esto es más común en casos incurables o, o bien indica que nos equivocamos de medicamento. Y pues sí, básicamente en eso se centran las 12 observaciones, entre que si es necesaria repetir una dosis o si quizá nada más con esa dosis, pero esperar porque puede que se trate de patologías profundas o bien que solo una única dosis es suficiente y se trate de una patología superficial. Y también es como, pues básicamente se experimenta si se le está dando el medicamento correcto o si bien nos estamos equivocando de medicamento. Y su tercera obra más importante es la materia médica homeopática. Esta fue publicada en 1905 y pues básicamente son transcripciones de sus clases sobre los medicamentos. En esta
obra describe el remedio como si fuera una persona, ya que narra la personalidad del medicamento y a su vez también como aborda los medicamentos de manera de casos clínicos. Es decir, trata los medicamentos como si fue un paciente que él haya tratado. Esto pues sirve para entender la esencia de cada medicamento. Además de estas obras, pues sí publicó artículos, aunque pues no fueron tan conocidos como lo fueron las obras. Y pues dentro de su impacto, pues gracias a él se consolidó la escuela unicista, que básicamente trata de que se debe dar un solo remedio a la vez. También sistematizó la toma del caso clínico, priorizando el estado mental del paciente. Em, Sus escritos, que fue la filosofía homeopática y el repertorio, y también la materia médica, pues siguen siendo textos fundamentales en la formación de homeópatas a nivel mundial. De hecho, el repertorio o su repertorio sirve o sirvió para crear el radar ASUS, que pues usan muchos homeópatas actualmente. En cuanto a su legado, pues fue el homeópata que introdujo pues la homeopatía en Estados Unidos a principios del siglo XX. Permitió que pues sobreviviera y pues floreciera. También influyó en grandes homeópatas posteriores como Pachero en Argentina y Proceso Sánchez Ortega en México, quien fue un gran estudioso de la obra de Ken. También tuvo como alumnos, dentro de los cuales destaca Margaret Tyler y entre otros.